Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a seguir comprobando el sábado. ¿Por qué? Porque en el episodio anterior hablábamos acerca de este manual para el estudio del sectarismo, para aquellas personas que se dedican a tratar de desacreditar la palabra de Dios, de desacreditar la verdad de Dios, llamando a los grupos que buscamos la verdad, que buscamos lo que dice Dios verdaderamente y que nos basamos solamente en la Biblia, buscan desacreditarnos a grupos como nosotros, llamándonos sectas. Y este manual para el estudio del sectarismo, el tomo 1, habla acerca del sábado y está titulado El sabatismo al descubierto. El sabatismo es un término que utilizan este tipo de grupos, quizás cristianos, católicos, de otras religiones que buscan desacreditar a aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios. Pero si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, es porque Dios le está llamando a ver cosas que usted nunca había visto en la Biblia, que están escritas en lenguaje claro, en lenguaje absoluto, y que son las verdades de Dios, que son las cosas que Dios ha escrito en su palabra, porque su palabra es una unidad, y es perfecta y es completa, y no se contradice. El problema son los gobiernos humanos, son las organizaciones de este mundo y las religiones de este mundo, donde empiezan a hablar acerca de este tipo de cosas, como el sectarismo. Y ya hablábamos en el episodio anterior acerca de cómo la palabra sábado sí está en el libro de Génesis. Ese es el primer argumento que presentan en este tomo del sectarismo. Hablan acerca de cómo la palabra sábado o sábado no se encuentra en el libro del Génesis, pero sí se encuentra. Porque la palabra sábado, como vimos en el episodio anterior, está en Génesis 2. Porque cuando dice que Dios descansó, esa palabra es Shabbat, pero está en la forma de verbo. Y la palabra sábado viene de ese verbo de reposar. Sábado significa reposo. Y la palabra está en forma de verbo en el Génesis. Y lo hizo Dios. Y no solamente descansó. Y no solamente dice Shabbat en Génesis 2, en el versículo 3, sino que también dice que por tanto Dios bendijo el sábado y lo santificó. Y sabemos que es el séptimo día de la semana porque Dios creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Entonces no estaban completos. Había algo más. Había algo más que crear. Y Dios creó tiempo santo, tiempo de reposo. Un día de la semana de 7 y el último, no el primero, en donde Dios reposó. Y Jesús mismo dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces el sábado fue hecho para el hombre. Y no dijo el sábado fue hecho para los judíos. El sábado fue hecho para los israelitas. El sábado fue hecho para Moisés y todos los que vinieran después. Jamás dijo eso. Dijo el sábado fue hecho para el hombre. Y vemos que inmediatamente después de la creación del hombre, el sexto día, al término de toda su creación, el sábado comenzó. Él creó el sábado. Él reposó de toda la obra de sus manos. Esa es la explicación que se da en Éxodo 20. Que precisamente por eso debemos nosotros también de guardar el sábado. No solamente el pueblo de Israel. Ahora, otro de los argumentos que se exhiben en este tomo 1 del sabatismo al descubierto, se argumenta que nadie antes del éxodo en Egipto aún sabía acerca de la ley de Shabbat o de sábado. Y usan escrituras como en Éxodo del 10 al 13, donde dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, porque
por qué dice día de reposo? Así es como está en este tomo del Sabatismo al Descubierto. Porque lo cambiaron, como ya explicamos en el episodio anterior. Lo cambiaron los traductores, que tenían este mismo pensamiento que tienen estas personas que toman este sabatismo, esta introducción al sectarismo, que no es más otra cosa que negar la palabra de Dios, que rechazar la palabra de Dios, que tratar de anular la ley de Dios. Por eso dice, mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Pero ellos no quieren esta señal. Ahí debería de decir sábado, mis sábados. Les di mis sábados, y sí es plural, mis sábados, para que fuese señal entre mí y ellos. Pero estas personas que empiezan a hacer estos tomos del sectarismo y del sabatismo, estas personas no tienen una señal con Dios, no tienen la señal de que son los hombres y mujeres de Dios, porque no guardan el sábado, lo rechazan, incluso dicen a las personas que no deben de guardarlo. Pero Dios aquí mismo, en Éxodo 20, dice, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis sábados, porque aquí le ponen mis días de reposo, profanaron en gran manera. Entonces no dice que sean los sábados de Israel, no dice que sean los sábados de los judíos o de Judá. Dice que son mis sábados, que son mis estatutos, mis decretos, que se los dio a ellos. Y si usted está aquí, para que Dios abra sus ojos, le está dando a usted también estos decretos. Le está haciendo ver, abriendo sus ojos para que vea que el sábado, el séptimo día de la semana, no el primero, el séptimo día de la semana, que en el castellano es muy fácil identificarlo, porque la palabra Shabbat y sábado son muy similares. El séptimo día de la semana se llama sábado, y sábado significa reposo. Y Dios reposó, como lo vimos en Génesis 2. Dios reposó en ese día. Y aún más, Dios dice que lo están usando aquí para refutar el sábado, diciendo que Dios se los dio a Israel solamente. Están asumiendo que se los dio a Israel y a nadie más, cuando el sábado fue hecho para el hombre, y es para que fuera una señal entre Dios y su pueblo, entre Dios y los que son de Él, porque Él los estaba santificando, y ellos lo desecharon. Y dice aparte que todos los decretos, todos estos mandamientos, dice, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. No dice el israelita que los cumpliere vivirá, el judío que los cumpliere vivirá, dice el hombre que los cumpliere vivirá. Hay vida en los mandamientos, no son una maldición, son una bendición, son para nuestro bien. Todo lo que Dios hace es por amor, porque Dios es amor, Dios es justo, Dios es amor. Ahora, si vamos a Éxodo 16, que es donde dice este tomo, que antes de aquí no se había mencionado el sábado, vamos a ver lo que dice, porque usa la misma terminología. Vamos a ver que usa la misma terminología que en Génesis 2:3, como lo vimos la vez pasada. En el versículo 23 de Éxodo 16, dice, y él les dijo, esto es eso lo cual el Señor ha dicho, mañana es el descanso del santo sábado al Señor. Horneen lo que hornearán hoy, y hiervan lo que hervirán hoy. Y eso que quede, acumúlenlo para sí mismos para ser guardado hasta la mañana siguiente. Aquí es donde Dios dio el maná, y Dios les está dando instrucciones que el séptimo día es el descanso del santo sábado del Señor, no de Israel, del Señor, que el Señor hizo para el hombre, que está diciendo toda la humanidad. No está diciendo solamente los israelitas, solamente los judíos, solamente cuando salieron de Egipto, solamente cuando se les dio el maná. Donde dice, y les da instrucciones de cómo guardar el sábado. Dice, horneen lo que hornearán hoy, y hiervan lo que hervirán hoy. Y lo que quede, acumúlenlo
para ser guardado hasta la mañana siguiente. Y Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Vamos a leer un poquito más adelante acerca de esto, pero solamente queremos enfatizar aquí que donde dice descanso, mañana es el descanso del sábado, es Shabbatón. Esa es la palabra en el hebreo original. Shabbatón, que es sabatismo, que es el sábado semanal, es el descanso del sábado. Es el Shabbatón del Shabbat, si nosotros habláramos hebreo. Es el Shabbatón del Shabbat. Descanso es el reposo del día de reposo, es el reposo del sábado, eso es a lo que se está refiriendo. Y Dios les dice que hagan su trabajo antes, que preparen sus alimentos antes y que guarden lo demás. Y vamos a ver cómo Dios quiere que guardemos el sábado, porque Él lo manifestó en esta obra milagrosa que hizo, no solamente al darles el maná, sino al ordenarles que guardaran el sábado, que el séptimo día no iban a recoger nada. Y después de esta instrucción que leímos en el versículo 23, vamos a leer en el versículo 24 lo que sigue. Y ellos lo acumularon hasta la mañana siguiente, como dijo Moisés. Y no apestó, ni hubo ningún gusano en ello. Y Moisés dijo, cómanlo hoy, porque hoy es un sábado al Señor. Hoy no lo encontrarán en el campo. 6 días lo reunirán, pero en el séptimo día, en el sábado, en él no habrá nada. Y sucedió que alguna de la gente salió en el séptimo día para reunir, pero no encontró nada. Y el Señor dijo a Moisés, ¿cuánto tiempo más rechazarán guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren, porque el Señor les ha dado el sábado. Por tanto, Él les da el pan de 2 días en el 6º día. Cada uno permanezca en su lugar. Nadie salga de su lugar en el 7º día. Entonces el pueblo descansó en el 7º día. Y esto es maravilloso cuando lo entendemos. ¿Por qué? Porque ellos esta es una prueba de que no creían exactamente como estas personas que hacen este tomo para el sectarismo y del sabatismo al descubierto. No reconocen que Dios hizo un milagro para poner su firma de lo que Él desea y que Él hará todo lo que Él necesite hacer respecto a sus ordenanzas. Les dijo que no salieran a tomar maná porque no iba a haber. Y salieron y no había nada. Y no solamente eso, sino que también lo que guardaron no se agusanó ni hedió. Pero en otros días dice también como si guardaron doble y el siguiente día apestaba y tenía gusanos. ¿Por qué? Porque era un milagro. Eso era el sello de Dios dando su validez a través de los milagros de que debían de obedecer lo que Dios decía y que Dios hacía el milagro de preservarlo 2 días, lo que caía en el 6º día de la semana. Podían tomar doble y habían de tomar doble para comer ese 6º día y el 7º día. Y también les dio la instrucción que habían de preparar lo que prepararan. Y lo demás no se iba a echar a perder. Estaba ahí libre para ellos, para que comieran. Porque Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que la gente se muera de hambre, que es el argumento que mucha gente hace. Pero si no trabajo el sábado, me van a quitar el trabajo, me voy a morir de hambre. Pero Dios está poniendo su sello de que si uno es fiel en guardar sus mandamientos, Dios también será fiel en hacer lo que se tenga que hacer. Y Dios es absolutamente maravilloso en mostrar su gloria a través de estos milagros. Mandar el doble maná, de que no se echara a perder. Los otros días sí se echaba a perder, pero les dijo lo que habían de hacer y les dijo que no iba a caer el otro día. Él era fiel, porque cuando promete algo, Él lo cumple. Y Él les dijo que no iba a caer y no cayó. Y esto molestó mucho a Dios, que salieran a caminar, a buscar maná en el 7º día. Y por eso se enojó y dijo, ¿cuánto tiempo más rechazarán guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso es exactamente a todos los que hacen este tipo de documentación y este tipo de adoctrinamiento a las personas para que no guarden el sábado. También Dios les dice lo mismo, ¿hasta cuándo rechazarán mis mandamientos y mis leyes y enseñarán a otros a que las rechacen? Porque el sábado fue
el séptimo día de la creación. Y hasta el día de hoy hay 7 días en la semana. Ese ciclo jamás se ha roto. Ese ciclo no es un ciclo que concuerde con nada, ni con el mes, ni con el calendario, ni con nada. Simplemente es una prueba, un testamento de la creación. 7 días, desde el primero hasta el séptimo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó. Sábado, el verbo sábado, el verbo Shabbat, el séptimo día. Y ese mismo séptimo día les dice, les recuerda a los de Egipto, en Éxodo 16 les dice que es el sábado. ¿Por qué? Porque ellos no tenían sábado en Egipto. Ellos tenían que trabajar todos los días. Ellos no tenían día de descanso. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Porque eran siervos forzados de los egipcios. Y de ahí los sacó Dios, porque eso es lo que revela esto. Que Dios también a nosotros quiere sacarnos de esta esclavitud en la que estamos al pecado. En esta esclavitud en la que estamos a la servidumbre todos los días de la semana. Ahora, otro argumento que se hace aquí en el sabatismo al descubierto, en este tomo 1, ¿verdad? De la instrucción contra el sectarismo, como le llaman ellos, dice lo siguiente, dice los sabatistas argumentan, puesto que días de reposo en Ezequiel 20 está en plural, no puede referirse al sabat semanal. Error. Encontramos el sabat semanal en plural en los siguientes textos. Éxodo 31, 13 y 17. Ambos el singular y el plural son usados para el sabat semanal, como está en Levítico 19.3, 23.38, Isaías 56 del 2 al 4, Mateo 12.5, 12.10 y Hechos 17.2. Pero aquí tenemos que aclarar algo. Este manual del sectarismo, este sabatismo al descubierto, cree que hay sábados semanales en plural, y la realidad es que sí los hay, y ellos creen que es el domingo, y esa es una mentira. En ninguna parte dice en la Biblia que el domingo es un sábado semanal. Sí hay sábados semanales, los vamos a leer, porque la Biblia habla de sábados en plural. Eso es absolutamente cierto, porque lo que dice la Biblia lo tenemos que creer. Y habla acerca de los sábados en plural y no se está refiriendo solamente a que es uno cada semana, y hay 52 semanas en el año, por ejemplo con el calendario gregoriano, que la mayoría del mundo observa. No, está hablando de varios sábados, y es cierto que incluye los sábados semanales, pero los sábados semanales no son el domingo. Esa es una invención de hombres. No hay ninguna escritura que diga que el sábado fue cambiado al domingo, o que debe ser cambiado al domingo, o que se puede celebrar en cualquier día de la semana que se le dé la gana a uno. No, Dios lo guardó en el séptimo día. Jesús lo guardó en el séptimo día. Los apóstoles lo guardaron en el séptimo día. Es el séptimo día. Ese séptimo día es el sábado, es el reposo de Dios. Desde la creación quedó firmado por Dios. Eso no lo ha cambiado. Y en Éxodo 31:13, a donde se refiere a los sábados, plural, dice, habla también a los hijos de Israel diciendo, verdaderamente guardarán mis sábados, porque es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado, para observar el sábado a través de sus generaciones, como un pacto perpetuo. Es una señal entre los hijos de Israel y yo, para siempre, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y fue refrescado. No podemos nosotros tomar las palabras de Dios a la ligera. Dios dice que es una señal. Primero dice que es el sábado de Él, no el sábado de los judíos, no el sábado de Moisés, no el sábado de los israelitas. Y después dice que es a través de sus generaciones, y después dice que es para siempre, y dice por qué. Porque el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo día descansó, Shabbat, para todos aquellos que dicen que no está en Génesis, Shabbat, y fue refrescado. Entonces, esa es la razón por la cual debemos nosotros de guardar el sábado. Y dice plural, mis sábados.
Porque no solamente son mis sábados en cada semana, sino que hay sábados anuales también. Anuales. No sábados semanales como le llaman ellos al domingo. Sábado semanal, el domingo, es una invención de hombres. No se puede comprobar, no se puede encontrar en la Biblia. El único domingo que la Biblia sí dice que se debe de guardar es de hecho el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés se cuentan 7 semanas completas que empiezan siempre en domingo y terminan siempre en sábado. Y después de esos 49 días, 7 semanas de 7 días cada uno, el día 50 es Pentecostés. Ese día 50 es domingo. Es el único domingo sancionado por la palabra de Dios. Más aparte, si cae alguno de los otros días santos de Dios que vamos a leer en un momento, si cae alguno de ellos en domingo, entonces debemos celebrar ese día, no porque sea el domingo, sino porque Dios ha ordenado y en su calendario que Él dio a los sacerdotes levitas, ese calendario es donde se deben guardar las fiestas santas de Dios, que están todas señaladas en Levítico. En Levítico 23 vamos a entender esta realidad de los sábados anuales, no semanales, como dice este tomo del sectarismo, del sabatismo al descubierto. Aquí en Levítico 23, desde el versículo 1, vamos a ver cómo están todos los sábados. Y todo comienza por el sábado semanal. Desde el versículo 1 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo, es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Y entonces todo va en el contexto del sábado. Y cuando va a hablar acerca del sábado, todo empieza porque Dios santificó ese primer sábado como Adán y Eva, como ya hablábamos en el episodio anterior. Y después empieza a hablar acerca de las fiestas santas de Dios. Las fiestas designadas del Señor, no de los judíos, no de Moisés, no de Israel. Las fiestas del Señor. En el versículo 4 dice, estas son las fiestas designadas del Señor. Santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, entre las 2 noches, es la Pascua del Señor. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Aquí hemos visto las fiestas, las primeras fiestas designadas del Señor. Habla acerca de la Pascua del Señor, entre las 2 noches. Habla acerca de la fiesta de panes sin levadura y nos dice que hay el primer día una santa convocación y que no haremos ningún trabajo servil en él. ¿Qué significa? Sábado, reposo. Y también nos dice que había que ofrecer una ofrenda por fuego al Señor y dice en el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. El primer día y el séptimo día. Esos 2 días son sábados. ¿Por qué? Porque dice no harán ningún trabajo servil en él. Pero ¿qué días son estos? Es el 15º día del primer mes y 7 días después también, ¿verdad? Entonces tenemos el 15, el 16, 17, 18, 19, 20 y el día 21. Entonces el día 15 del primer mes es un sábado al Señor y el día 21 del primer mes, y estamos hablando del calendario hebreo calculado, no el calendario gregoriano, no estamos hablando en enero, estamos hablando del calendario hebreo calculado, en el mes de Nisan, que es el primer mes, ¿verdad? Ese es uno de los nombres de Abib o Nisan. En ese mes se guarda en el día 15, el primer día de esta fiesta designada del Señor de panes sin levadura, y es un sábado. El día 21 también es un sábado, pero estos no siempre caen en el sábado semanal. El sábado semanal es el séptimo día de la semana. No es
un domingo no es otro cualquier día que usted quiera guardar. Dios guardó el séptimo día y nosotros debemos hacer lo mismo. Y cuando nos da esta instrucción de sus fiestas, los primeros 2 sábados anuales que vemos es el día 15 del primer mes y el día 21 del primer mes. Porque estos días son el primer día de la fiesta de panes sin levadura y el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Hay que observar que la Pascua del Señor no dice que sea un día de reposo, no dice que sea un día sábado en que no haya que hacer trabajo, simplemente que se celebra la Pascua del Señor y se celebra entre las 2 noches, es decir, al comenzar la noche, al comenzar ese día, porque los días comienzan con la noche, como ya explicábamos acerca de la noche y la mañana, como así Dios demarcó todos los días en la creación. En el siguiente episodio de Abre mis ojos vamos a seguir estudiando el sábado, vamos a seguir comprobando el sábado y vamos a seguir viendo las fiestas designadas del Señor, vamos a seguir viendo cómo estas son sábados y vamos a ver cómo esto explica este argumento que personas sin conocimiento, personas que rechazan la palabra de Dios, que tratan de negarla, tratan de abolir la ley de Dios, dicen que esos sábados incluyen sábados semanales, pero los sábados semanales es el séptimo día de cada semana, no sábados que la gente se inventa como el domingo, porque Jesús nunca guardó el domingo excepto en la fiesta de Pentecostés cuando siempre cae en domingo, pero no guarda un domingo. ¿Por qué? Porque el domingo no es el día de reposo, el primer día de la semana no es el día que Dios santificó. Dios santificó el séptimo día de la semana para hacer señal entre Él y su pueblo. Y vemos nosotros también que esa es la señal que el pueblo judío aún tiene. Ellos sí han guardado, todavía conservan esa señal entre ellos y Dios. El problema es que rechazaron al Mesías, pero ese ya es otro asunto. Ellos mantienen su identidad, el pueblo judío, por seguir guardando el sábado hasta el día de hoy, el séptimo día de la semana. Por el momento me despido, ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.